En lo alto de un valle donde el viento conversa con los pinos y el murmullo del agua acompaña al silencio, vivía un anciano maestro zen. Cada mañana, antes de que el primer rayo de luz besara la tierra, él ya estaba despierto. No había urgencia en sus movimientos, solo presencia. Caminaba descalzo hasta una pequeña roca plana y allí, con las palmas juntas, se inclinaba ante el sol naciente. No era un acto religioso ni un rito impuesto. Era un gesto íntimo, silencioso, que brotaba del corazón como el aroma de una flor. Hoy, la vida me ha sido dada una vez más, decía en voz baja, como si sus palabras fueran solo para el viento. Para él, la gratitud no era una emoción que se buscaba. Era una disposición del alma, un estado de conexión con todo lo que es. Agradece no solo por lo que recibes, sino por lo que eres capaz de sentir, enseñaba. No era necesario tener mucho, ni entender todo. Bastaba con detenerse y sentir. El maestro solía decir, cuando tu corazón vibra en gratitud, la vida entera responde. No porque cambien las cosas afuera, sino porque se aclara tu mirada. En su presencia, hasta el sonido de una hoja cayendo parecía una bendición. En ese susurro del agradecimiento, en ese instante puro en que uno reconoce que estar vivo ya es un milagro, comenzaba cada día. No hacía falta más, ni metas ni explicaciones, solo el silencio, el sol y un corazón que sabía decir gracias. Así, en la sencillez de una mañana, el maestro encendía la vibración de su espíritu, y con ella iluminaba su vida. Bajo la sombra de un cerezo, el maestro se agachaba con calma y hundía sus manos en la tierra. Sus dedos, arrugados por los años y suaves por la compasión, movían la tierra como quien acaricia la piel del mundo. Todo lo que valoras florece, solía susurrar a sus discípulos, mientras regaba con una pequeña taza de bambú las raíces ocultas del jardín. A menudo, los jóvenes preguntaban, «Maestro, ¿por qué cuida con tanto esmero plantas que aún no han brotado?» Y él respondía con una sonrisa, «Porque ya las veo florecer, aquí», y se señalaba el pecho. Para él, la gratitud era como una semilla invisible. No se ve, no se toca, pero transforma todo lo que alcanza. Cuando alguien agradece, aunque sea por un simple cuenco de arroz o por una brisa suave en el rostro, está alimentando esa semilla. Y como todo en la naturaleza, lo que se alimenta con amor, crece. El problema de muchos, decía el maestro, es que miran su jardín buscando flores, pero solo ven la tierra vacía. No entienden que agradecer antes de ver el brote es lo que hace que brote. Y así, con cada sorbo de té, con cada paso entre los senderos del templo, él cultivaba ese arte sutil, agradecer por lo pequeño, confiar en lo invisible. Porque sabía que la vida, como el bambú o el loto, florece cuando no se la apura, cuando se la honra. Por eso su jardín no era solo de flores, era un espejo del alma agradecida, silencioso, humilde y lleno de vida. Una mañana nublada, un joven discípulo llegó al templo con el ceño fruncido y los hombros cargados de tensión. Sus pasos eran pesados, como si cada pensamiento negativo se hubiese convertido en una piedra que llevaba a cuestas. Se arrodilló ante el maestro y dijo con voz temblorosa, «Maestro, mi vida está llena de problemas. Todo parece salir mal». El anciano lo miró con ternura y sin decir palabra, tomó una taza de barro. La llenó con agua pura de una fuente cercana y se la ofreció. «Bebe», dijo. El discípulo aceptó y justo cuando iba a llevar la taza a sus labios, el maestro metió un puñado de tierra en ella, enturbiando el agua. «¿Ahora quieres beber?» El joven frunció el ceño. «No, está sucia». El maestro asintió. Así es tu mente cuando te enfocas solo en lo negativo. Cada queja, cada pensamiento de escasez es como esta tierra. No desaparece, pero si esperas en silencio,
Si dejas de agitar el agua con tus palabras y tus juicios, el lodo se asentará. Colocó la taza sobre la piedra del altar y ambos observaron cómo poco a poco las partículas caían al fondo. Agradecer, continuó el maestro, no es negar la tierra, es permitir que la claridad regrese. Es elegir ver lo que permanece limpio, aún en medio de lo turbio. El discípulo cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo no pensó en lo que le faltaba. Pensó en lo que aún tenía, su respiración, su maestro, ese instante, y comprendió. La queja enturbia, la gratitud aclara. Así, la mente, como el agua, solo necesita espacio para volver a brillar. En los silencios del templo, donde incluso las hojas al caer parecían meditar, el maestro solía hablar no con la voz, sino con la vibración del corazón. Una tarde, al notar la confusión en los ojos de un discípulo, lo llevó hasta la sala de meditación y le entregó una pequeña campana. «Escucha», dijo, «y haz sonar esta campana cuando sientas gratitud». El discípulo, algo desconcertado, obedeció. Al principio solo la tocaba después de recibir algo bueno, una taza de té caliente, una sonrisa, un día sin lluvia. Pero el maestro lo observaba en silencio, sin intervenir. Días después, durante una jornada de tareas duras, bajo la lluvia, el joven no hizo sonar la campana. Entonces, el maestro se acercó y le preguntó, «¿No has sentido gratitud hoy? ¿Por qué habría de hacerlo?» «Ha sido un día difícil», respondió con el cuerpo mojado y el ánimo bajo. El maestro tomó la campana y la hizo sonar suavemente. Su eco se expandió como una ola de calma. «La gratitud no es solo una respuesta a lo placentero», dijo. «Es una elección. Es la vibración que transforma lo que ocurre en lo que puede sanar. El miedo tiene un rugido que paraliza, la rabia, un fuego que consume. Pero la gratitud canta. Canta como un arroyo entre las rocas, como el viento entre los bambúes. Cuando agradeces incluso en la incomodidad, en lo inesperado, todo empieza a moverse distinto. Cambias la frecuencia de tu vida, y entonces el universo, silenciosamente, afina su música para acompañarte». El discípulo bajó la mirada, y en medio del frío y el lodo hizo sonar la campana, y algo, aunque sutil, cambió para siempre en su interior. En el umbral de su sencilla morada, el maestro Zen colocaba cada noche un cuenco vacío. Era de barro antiguo, agrietado por los años, pero limpio y dispuesto. Algunos discípulos pensaban que era una ofrenda, otros que esperaba recibir algo. Pero el maestro no explicaba, solo sonreía y decía, «El vacío también es forma, y en él la vida se revela». Una noche, un joven monje se atrevió a preguntar, «Maestro, ¿por qué dejas este cuenco vacío si no esperas nada?» El anciano lo miró con la serenidad de quien ha visto pasar muchas estaciones y respondió, «Este cuenco es mi gratitud por lo invisible, por lo que he recibido hoy y no supe reconocer. Tal vez una mirada compasiva que no noté, tal vez una dificultad que en silencio me enseñó algo valioso, o un momento de dolor que abrió espacio para crecer». El discípulo frunció el ceño. ¿Y si no hubo nada bueno? El maestro acarició el cuenco con sus dedos arrugados y murmuró, «Agradecer no es solo por lo que agrada, sino por lo que enseña». La vida no siempre ofrece respuestas claras. A veces, nos da preguntas que nos invitan a volver a nosotros. Y en ese regreso, hay tesoros escondidos. El joven miró el cuenco, ahora no como un recipiente vacío, sino como un símbolo profundo de apertura y aceptación. Entendió que la gratitud más pura no necesita razones, solo presencia. Desde aquella noche, también él colocaba un cuenco frente a su puerta, y en su silencio algo nuevo comenzaba a florecer, una gratitud sin condiciones, libre como el viento entre las montañas.
Una mañana serena, entre los susurros del viento y el canto lejano de los cuervos, llegó al templo un anciano encorvado por los años y las dolencias. Caminaba despacio, apoyado en su bastón de madera, pero su mirada aún brillaba con la chispa de quien busca comprender. Se acercó al maestro, que barría con calma las hojas del sendero, y le preguntó con voz temblorosa: «Maestro, mi cuerpo está cansado, enfermo. Ya no puedo meditar como antes, ni cuidar el jardín como solía hacerlo. ¿Aún puedo practicar la gratitud?». El maestro dejó la escoba a un lado, lo miró con ternura y le pidió que se sentara. Luego, con una sonrisa serena, le dijo: «Respira. Siente el aire entrar en ti. Escucha tu corazón. ¿Lo oyes? A pesar del dolor, aún late, aún te acompaña. Cada célula, cada órgano, sigue trabajando en silencio, sin exigirte nada a cambio. Tu cuerpo es un templo que ha sostenido tus pasos, tus lágrimas y tus risas. Agradécele, no por lo que ya no puede, sino por todo lo que aún es». El anciano cerró los ojos y por un momento respiró profundamente. Sintió el calor en su pecho, el leve cosquilleo en sus dedos, el pulso suave que recorría sus venas. Y allí, en ese instante de conexión íntima, una lágrima se deslizó por su mejilla. El maestro, en voz baja, añadió: «A veces creemos que la gratitud es solo para los grandes milagros, pero cada latido, cada aliento, es un regalo que merece ser honrado. Cuando agradeces a tu cuerpo, él también sana, no siempre curándose, pero sí reconciliándose contigo». Desde ese día, el anciano no volvió a preguntar. Cada mañana, antes de salir al jardín, colocaba sus manos sobre su pecho, sonreía y susurraba un «gracias», que el viento quizá aún lleva por los caminos del templo. Al atardecer, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los pinos y el cielo se teñía de oro, el maestro se sentaba frente a su jardín de piedras. A su lado, un cuenco con pétalos secos y otro con flores recién recogidas. Los discípulos se acercaban en silencio, sabiendo que cada gesto del maestro era una enseñanza. Ese día, uno de ellos preguntó con sinceridad: «Maestro, ¿cómo se puede agradecer algo que duele? ¿Cómo dar gracias a lo que ya no está?». El maestro tomó un pétalo seco entre sus dedos y lo sostuvo frente al sol. Luego respondió: «Este pétalo fue flor, fragancia, color. Hoy ya no lo es, pero sigue siendo parte del jardín. Así también son nuestras experiencias. Cambian de forma, pero no de esencia. Cuando agradeces lo que fue, sin retenerlo, le permites florecer en tu interior». Hizo una pausa. Luego dejó que el pétalo se deslizara con el viento, sin resistencia. «El desapego no es rechazo», continuó. «Es comprensión profunda. No decimos adiós con tristeza, sino con gratitud. Cada momento, incluso los que duelen, llegan para enseñarnos algo. Y cuando los honras sin aferrarte, la paz encuentra su hogar en ti». Los discípulos guardaron silencio. En ese instante, comprendieron que la gratitud no es solo por lo que permanece, sino también por lo que se va, por lo que fue, por lo que es, y por lo que tal vez nunca llegue. «Agradecer», susurró el maestro, mirando el cielo, «es abrazar el flujo del tiempo sin miedo. Y solo quien agradece así, camina ligero por la vida, como el bambú que se inclina sin romperse». El sol se ocultó por completo. El maestro cerró los ojos, y el silencio se llenó de gratitud. Una mañana clara, el cielo aún cubierto por la neblina suave del amanecer, el maestro se detuvo frente al estanque. Su reflejo temblaba en el agua, como si la vida misma respirara con él. A su lado, un joven discípulo lo observaba, esperando una enseñanza, una frase reveladora, una respuesta a sus dudas. Pero el maestro no hablaba. Solo miraba el agua, respiraba con calma y de vez en cuando esbozaba una leve sonrisa.
Finalmente, el joven preguntó: «Maestro, ¿por qué agradece en silencio? ¿A quién le da las gracias?». El maestro volvió su mirada serena hacia él y dijo con voz suave, casi como un susurro del viento: «La gratitud no es algo que se dirige hacia afuera. No es solo por lo que recibimos, ni por lo que sucede como deseamos. Es un estado. Cuando tu alma vibra en gratitud, no importa lo que ocurre afuera, todo comienza a alinearse adentro, y ese eco se expande». El joven bajó la mirada, tocado por la profundidad de esas palabras. No había más preguntas en su corazón. En vez de buscar comprender con la mente, cerró los ojos y simplemente sintió. Sintió el aire fresco en su rostro, el calor del sol que comenzaba a elevarse, el murmullo del agua, el latido de su propio corazón. Y por primera vez, sin pedir más, sin esperar nada, susurró: «Gracias». El maestro asintió, sin necesidad de más palabras, porque ahí, en ese instante puro, la enseñanza se había transmitido sin esfuerzo. El discípulo había escuchado el verdadero eco de la gratitud, el silencio interior que se llena de luz. Desde aquel día, cada mañana comenzaba igual, no con oraciones ni peticiones, sino con una sola palabra que lo contenía todo: «Gracias». Y el mundo, en respuesta, parecía susurrar de vuelta: